yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. La primera lectura, como en los próximos domingos y en los anteriores a lo largo de todo el tiempo de Pascua, vamos a seguir meditando el texto de los Hechos de los Apóstoles. Muy al inicio, seguimos en el capítulo 2. Es la segunda parte del discurso de Pedro que iniciamos a leer y a meditar el domingo pasado. Es el discurso de Pedro inmediatamente después de la experiencia de Pentecostés. El domingo pasado decíamos qué diferencia de un Pedro que estaba escondido y con miedo de hablar a este Pedro que habla a las multitudes, con la seguridad que solo da el Espíritu Santo. Su discurso termina con una frase contundente. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. El texto nos dice que esas palabras les llegaron al corazón, es decir, a esa multitud que escuchaba a Pedro. Y le preguntaron, por lo tanto, qué es lo que podían hacer. La respuesta de Pedro fue una invitación a la conversión, es decir, a un cambio de dirección, un cambio de sentido. Les invita a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Recordemos que muchas de estas palabras tienen un significado simbólico. Bautizar literalmente es sumergirse. Sumérjanse en el misterio de Cristo. Lo que nosotras y nosotros hacemos cada vez que contemplamos el Evangelio o contemplamos al Señor en el silencio. A través de este itinerario, nuestros pecados van siendo perdonados, es decir, sanados, y se fortalecerá, se consolidará en nosotras y nosotros el don del Espíritu Santo. La elocuencia de Pedro, que hasta poco antes estaba mudo de miedo, toca el corazón de muchos. Y ese día se agregaron, nos dice el texto, 3,000 personas a los seguidores del camino, como se llamaban a sí mismo aquellos que seguían al Señor y el camino por él trazado. Tomado del texto de los Hechos, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Siendo el domingo del Buen Pastor, pues era natural que el Salmo 22 o 23 en la antigua numeración fuera el salmo responsorial, ya que nos presenta a Dios como nuestro buen pastor. Es buen pastor porque se preocupa de que a sus ovejas no les falte nada. Les lleva a reposar en verdes praderas, es decir, les alimenta con lo que necesitan, les conduce a fuentes cristalinas para que bebiendo se refresquen. Bajo su amoroso cuidado, recuperamos así nuestras fuerzas. Inclusive en momentos difíciles, descritos con el término de cañadas oscuras, no deja de acompañarnos y conducirnos. Inclusive se porta como un anfitrión atento. Dice que nos unge la cabeza con perfume y nos llena la copa hasta los bordes. Nos dice el Salmo, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por siempre. La segunda lectura de este domingo seguimos nuestra meditación de la primera carta de San Pedro, que está escrita, comentábamos, para una comunidad que vive la persecución por su fidelidad a Cristo y al Evangelio. Hace referencia a la lectura de hoy al misterio de la cruz. El Señor asume sobre sí las consecuencias del mal en nuestras vidas, como hemos comentado muchas veces. A través de eso nos aligera de lo que nos oprime y nos sana de lo que nos mata. Quienes han aprendido a recibir la vida plena por parte del Señor, se saben enviados a hacer lo mismo. Sostenidos por Cristo, ir a sanar a un mundo herido, asumiendo sobre sí las consecuencias del mal, para después confiarse completamente en manos del único Salvador, que es Jesucristo el Señor. Seguimos sus huellas y ejemplo.
Insultados, no insultamos. Maltratados, no proferimos amenazas. Encomendamos nuestra causa al único que juzga con justicia. En él hemos muerto al pecado para vivir ahora para la justicia. Nos dice el autor de la carta. Por sus llagas ustedes han sido curados. Ahora han muerto al pastor y guardián de sus vidas. Y así llegamos al Evangelio de este domingo del capítulo 10 de San Juan, el conocido como el discurso sobre el buen pastor. A través de él, el Señor explicita el sentido del signo de la curación del ciego de nacimiento. Recordemos que la narrativa de la curación contrasta la solicitud amorosa de Jesús por el ciego y ver, por el contrario, la dureza de corazón de las autoridades religiosas. Baste recordar cómo lo despiden con insultos. Tú naciste lleno de pecado y pretendes darnos lecciones a nosotros. Este discurso explicativo del buen pastor lo deja claro. Empieza con una declaración enigmática. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Más adelante aclara el sentido. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos. Jesús se presenta como el buen pastor, aquel que ama tanto a sus ovejas que está dispuesto a entregar la vida por ellas. No así los que llama asalariados, aquellos que ven a las ovejas solamente como objetos para obtener una ganancia. A los malos pastores les interesa solo el salario, las cosas que les dan seguridad. Las ovejas para ellos no tienen mayor importancia. Es claro que no han desarrollado la sensibilidad para captar la dignidad e importancia que tienen las ovejas a los ojos de Dios. El buen pastor tiene una relación de cercanía y amor por sus ovejas. Las ama, las cuida y las atiende. A su vez, las ovejas reconocen su voz y han aprendido a no dejarse engañar por otras voces, las de los extraños, de quienes las ovejas han aprendido a distanciarse. El texto termina subrayando el contraste. El ladrón, es decir, las autoridades religiosas judías de la época, solo vienen a robar, a matar y a destruir. En cambio, el Señor Jesús, el buen pastor, declara y da testimonio: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Meditamos un momento en silencio la palabra que acabamos de escuchar, pidiendo al Espíritu la gracia de captar, de entender qué mensaje concreto tiene para cada una, para cada uno hoy. Hemos comentado en otras ocasiones cómo el Evangelio de San Juan, en sus primeros 12 capítulos, va en una secuencia de signos, es decir, acciones de Jesús que llaman la atención de la gente que lo rodea, ¿no? Las bodas de Caná, la curación del siervo del funcionario real, la curación del ciego de nacimiento, de este capítulo 10, la curación del paralítico de Bethesda, etc., ¿no? Pero siempre después de cada una de estos signos, de estas maneras como el poder de Dios se hace presente en el mundo a través de Jesús, viene un discurso largo. En este discurso Jesús se va revelando a través de estas facetas, ¿no?, que también tienen un sentido simbólico. El Señor se presenta como agua viva, el Señor se presenta como pan bajado del cielo, como la luz del mundo, y ahora se presenta, se acerca a sus interlocutores, subrayando que Él es el buen pastor. Sin lugar a dudas hace referencia al trabajo de los buenos pastores, no cualquier pastor, es decir, no cualquier persona a la que se le han encomendado las ovejas las cuida con la misma dedicación, atención. Ya en otras ocasiones en este domingo les he comentado de esa foto de National Geographic de hace muchos años que se hizo famoso porque el fotógrafo tomó la foto de un niño, un pastorcito, en los Andes, al que le habían atropellado a su oveja y la estaba abrazando, una oveja muerta. Y se ve la tristeza en los ojos, el dolor profundo, las lágrimas de este pequeño pastorcito. Es decir, quien realmente ama a sus ovejas, las cuida. Su vida está vinculada a ellas. Y eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender. El buen pastor, el Señor Jesús, que es el pastor de todo el pueblo de Dios, tiene este cuidado, este compromiso por cada una y cada uno de nosotros. En el discurso hay un par de cosas que llaman la atención, ¿no? La primera es no solamente presentarse como pastor, sino también como la puerta, es decir, el, el camino, la dirección, la manera de entrar a algún lugar. Él es la puerta de las ovejas. Podríamos decir que el Señor es la puerta de la vida. Un par de capítulos más adelante, en otro de los signos de Jesús y discursos largos que él comparte con quienes lo escuchan, se presenta como la resurrección y la vida. Él es la puerta de la resurrección y la vida. A través de nuestro camino, de este ejercicio constante de escucha, de sensibilización del corazón, de aprender a escuchar la voz del Señor, nos vamos dejando introducir por Él a esta vida nueva en el Espíritu. Eso nos recordaba la lectura de los Hechos de los Apóstoles, como cuando perdemos ese vínculo, cuando no hemos sido, digámoslo en estos términos, buenos o buenas anfitriones del Espíritu en nuestro corazón, cuando en vez de escuchar, atender, sentarnos con cariño, mucha atención y con gratitud a escuchar a esta visita, pues dejamos a nuestra visita principal a un lado y nos dedicamos a oír a la loca de la casa con todas las cosas que trae. O peor todavía, a algún tipo de
influencia externa no centrada en la construcción del amor como comunidad, sino centrada en lo que el mundo ofrece, que la felicidad siempre estará alrededor de poseer, de mandar, del poder y de tener una imagen reconocida por la gente que nos rodea. La verdadera felicidad está siempre en este amor compartido. Para poder amar tenemos que desarrollar una sensibilidad interna. El amor no es fruto del deber. Nadie puede decretar desde mañana voy a amar. Podemos decretar, por ejemplo, si nuestra conciencia nos mueve en esa dirección, voy a ser cuidadoso de no maltratar a la gente, voy a ser cuidadoso antes de tomar una decisión o responder de una forma u otra, inclusive en medio de una agresión, pero cuando está todavía modulado o moderado por el deber ser, es decir, por mi voluntad, no he llegado a esta plenitud de la salvación, es la que el Señor Jesús nos invita a experimentar. Quien vive en el Espíritu, que se deja sanar por la presencia amorosa de Jesús, no necesita hacer un esfuerzo para amar en toda circunstancia. Solo subraya el Evangelio, es nuestra vocación, llevar esa buena noticia. Y es ese amor que surge desde el corazón cuando entramos en relación con la gente que nos rodea, aquel que traduce las agresiones en bendiciones, y si pudiésemos verlo nuevamente de forma simbólica a manera de todo el mundo, en vez de acrecentar la violencia que está aplastando a la humanidad, contribuimos con lo contrario, que es la bondad, la solidaridad, la fraternidad, la sororidad. Desde luego que no son cuentas equivalentes, no un acto de violencia vale lo mismo que un acto de bondad. De hecho, el acto de bondad, aquellos que habiendo atravesado la puerta, es decir, habiendo conocido al Jesús de los Evangelios, habiendo sentido cómo este Señor Jesús les adentra al misterio de Dios de manera paradójica en la medida en que Él se adentra en nuestras conciencias, nos vamos haciendo realmente una buena noticia para las personas que nos rodean, inclusive en situaciones de conflicto, en situaciones de agresión, respondemos desde el amor que habita en nosotras y en nosotros. De mucho tiempo la Iglesia ha reconocido que el mundo se sostiene por estos grandes pilares, muchas veces desconocidos, desconocidas, que a través de su amor sostienen toda la creación. Aunque estén rodeados de miles de personas que actúan de manera contraria al proyecto de Dios, estos grandes santos y santas, como la Iglesia los reconoce, los públicos y los secretos, son realmente quienes sostienen la historia. Como cristianos y cristianas, al recorrer el camino, al ir creciendo en esta sensibilidad que nos da la Sagrada Escritura y el cultivo del silencio interior, podemos reconocer en una mirada, en una manera de estar en el mundo, a aquellas y aquellos que a través de su vínculo con el buen pastor transmiten esta buena noticia a quienes les rodean. Son fuentes de amor. Pueden invitar, pueden ayudar a las personas a reconocer la voz del buen pastor, a atravesar esa puerta que transforma nuestras vidas y hacerse parte de este cuerpo de salvación que está llamada a ser la Iglesia. Pidámosle al Señor en este domingo la gracia de reconocer su voz. Desde luego su voz, como decíamos, presente en su Sagrada Escritura, en particular en los Evangelios, pero también la voz en todos esos santos y santas con quienes convivimos muchas veces, todos los días, sin darnos cuenta, para poder también recibir esa bendición a través de aquellos que viven en comunión con el Dios vivo. Que así sea.
Como cada domingo, muchas gracias a Dios, nuestro Señor, y a ustedes, hermanos y hermanas, que acuden a este espacio de encuentro, a poner nuestra fe, nuestra oración, el sentido de nuestra vida cristiana en conjunto, en comunidad. Pidamos al Señor la gracia en esta semana en que seguiremos recordando el misterio del buen pastor, pues que nos permita reconocer estas voces que nos llevan hacia la vida plena, que nos llevan hacia el Señor Jesús. Recordemos lo que nos mencionaba e invitaba la primera carta de Pedro. Así como el Señor cargó sobre sí pues, nuestro pecado y todo aquello que nos impedía vivir plenamente el amor, pues ayudemos a nuestros hermanos y hermanas, acojamos en nuestro corazón aquello que les duele y les carga, sabiendo que todo eso lo podemos poner en las manos del único Redentor, que es el Señor Jesús, y a través de eso compartir, contribuir en este camino de salvación y redención. Que tengan una linda semana, Dios con ustedes.